Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos nosotros en este día. Amén. Es para mí un grato placer estar de nuevo con ustedes. Quiero decirles que los extraño mucho, que ya no veo la hora en poder volver a verlos, por lo menos de lejito. Pero el Señor está moviéndose y estamos aprovechando bien el tiempo en estos días malos, y sé que también usted está siendo edificado. Yo agradezco a Dios por este privilegio de poder compartir su palabra por este medio. Y a usted que está asistiendo, lo animo a que haga parte de nuestra familia. Usted va a ver, este tema tiene mucho que ver con esta invitación. Haga parte de la familia de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Yo quiero bendecirlo y quiero decirles que el tema de hoy es el hogar como las canteras en la construcción del templo de Dios. Y dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Muchos creyentes nos hemos acostumbrado a un cristianismo que centralizó sus actividades en un lugar donde nos congregamos. Y el concepto de templo del Antiguo Testamento ha sido fusionado. Y hoy en día comparamos el lugar donde se reunía el pueblo de Israel para adorar a Dios con el lugar donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el edificio de hoy no es un edificio hecho de manos de hombre. El templo del Nuevo Testamento es de carne y hueso, somos nosotros. En el Antiguo Testamento había una sombra de lo que es el nuevo tiempo, el Nuevo Testamento. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el templo de Dios no es un edificio hecho de cemento o de barro, hecho por los hombres, sino la iglesia son las personas que son unidas a través del bautismo. Porque la palabra del Señor nos dice: ¿no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de, así como Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Mis amados, las personas somos el templo de Dios, el templo donde el Señor mora. Ese concepto de que yo voy a ir a hablar con Dios a cierto lugar es una cosa que tiene que cambiar en nuestra vida. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Y hay muchos versículos que lo dicen. San Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que vosotros no sois vuestros? 2 Corintios 6:16 también dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré entre ellos
y andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe, mis amados? Cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo y nos bautizamos, dos cosas importantes suceden en nuestra vida. Somos perdonados de nuestros pecados y recibimos el don, la persona del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento pasamos a ser casa espiritual, un sacerdocio santo. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante, pero en la construcción del templo de Salomón se empleaban piedras totalmente labradas. El edificio era construido, pero no se escuchaban en el templo los sonidos del martillo, ni de piquetas, ni de ningún otro instrumento de hierro. Dice así la palabra para recordar, Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. En realidad, las piedras usadas en el templo de Salomón eran figura de cada cristiano que juntos con otros edificamos la casa de Dios. Hoy, al existir muchas congregaciones, el concepto de iglesia como cuerpo de Cristo, como casa espiritual, se perdió. Y la palabra de Dios nos llama la atención en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos creído que vamos a la iglesia, al edificio, para entrar en la presencia de Dios, y así terminamos llamando la casa de Dios al edificio, y perdemos de vista el significado del verdadero templo de Dios, que debe hacer a sacrificios agradables al Señor. Efesios 2, versículo 19 dice: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Familia literalmente es casa de Dios, la familia de Dios. Estamos viviendo días malos, tiempos de crisis con esta pandemia del coronavirus. Y es normal que las personas tengan miedo, inclusive algunas personas, debido al panorama mundial, tienen y sienten pánico. Pero no es normal que la iglesia del Señor esté sin saber y discernir los tiempos para sacar buen provecho, porque la palabra de Dios nos dice: despierten del sueño y anden como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos como personas que no entienden, que no comprenden la voluntad de Dios para nuestro tiempo, para nuestros días. Entonces, ¿sabe? Muchos de los cristianos andan sin rumbo. No saben qué hacer. No saben, ahora que no están pudiendo ir en el templo, el lugar donde adoraban a Dios, están diciendo: ¿y ahora qué hago? La iglesia durante mucho tiempo se alejó de la sana doctrina. Se acostumbró a recibir una serie de enseñanzas que no llevan al confronto, al arrepentimiento, al cambio de vida. La Biblia profetiza
que en estos tiempos finales, una de las señales más importantes es la apostasía. ¿Sabe? Muchos abandonarán la fe y la sana doctrina y estarán atentos con un comezón de oír palabras que lo llenan de entusiasmo, que muchas veces los divierten. ¿Sabe? La palabra del Señor dice claro en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, que se produciría antes del rapto de la tribulación y del anticristo este hecho de la apostasía. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe? En estos tiempos el Señor está llamando a su pueblo a volver a la sana doctrina, a la doctrina apostólica, dejando el show, el entretenimiento, la manipulación, las luces, los mensajes que sirven solo como pasatiempos, donde las personas entran a la casa de Dios cargados de pecado y salen cargados de pecado. ¿Sabe? Muchas veces hasta nosotros los siervos estamos más preocupados en agradar a la gente que hablar seriamente el mensaje de Dios. Hasta nos vestimos para llamar la atención, para parecer estrellas que brillan. ¿Sabe, mis amados? Aquellos que le dan la espalda a la verdadera palabra de Dios para seguir otras doctrinas erróneas, demuestran que en la verdad nunca estuvieron con el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sabe, mis amados? Hablando de la figura del templo de Salomón, es interesante ver que cuando se construyó el templo, las piedras venían acabadas. Dios no quería ruido en su casa. No se escuchaba ningún instrumento de hierro, ni martillos, ni hacha. Entonces, ¿dónde se preparan esas piedras? ¿Sabe? Esas piedras se preparan en un lugar que se llama cantera. Es el lugar donde las piedras que no tienen forma adquieren forma, donde lo áspero es quitado, lo que es inútil por no tener forma adquiere forma, ganaría forma para ser útil. Lo que no se acomodaba se formaba de tal manera que estaría pronta para ser usada. Y sabe, en el Nuevo Testamento, para edificar la casa de Dios sin que haya ruido, los hermanos debemos encajar unos con otros a la perfección. Y esto se llama koinonía, comunión. ¿Sabe? Uno de los temas del Nuevo Testamento es el tema de la koinonía, que en griego puede traducirse como comunión, participación, sociedad, tener en común todas las cosas, o simplemente compartir una vida en común. Hechos 2, 44, 47 dice: mas todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe, mis amados? Esta es una fantástica figura para nuestros días. Debemos evitar los ruidos de esa comunión entre los creyentes.
¿Y qué es lo que provoca ruidos en la coinonía? La primera cosa, mis amados, provocamos ruido en la coinonía cuando la lengua está suelta, cuando nosotros no tenemos control de aquello que hablamos, que decimos, cuando hacemos expresiones desmedidas, palabras torpes, palabras hirientes, palabras mentirosas, palabras airadas, palabras chismosas. ¿Sabe? En este tiempo nosotros tenemos que meditar sobre esos malos caminos y hacernos el propósito de tener una perfecta comunión con nuestros hermanos. ¿Sabe? Cuide su lengua. No hablemos mal del prójimo. Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos muestra un material de hierro que hace mucho ruido. Dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 22 también dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 13:3 dice la palabra del Señor: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mis amados, Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El apóstol Santiago nos puso sobre aviso sobre el gran daño, el daño destructor que puede causar las palabras irresponsables. Santiago 3, 5, 9 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Una de las cosas que causan más ruidos es la lengua, pero hay otra también. Ruidos en la coinonía cuando hay actitudes críticas y de juzgamiento. ¿Sabe? La actitud crítica y condenatoria no es de Dios, porque rompe la comunión. Y es por eso que en estos tiempos donde la doctrina no es sana, cuando nosotros pasamos a dar nombre y especificar personajes, estamos dividiendo el cuerpo. Estoy de acuerdo que debemos esclarecer a nuestro pueblo, hablar la sana doctrina, hablar de la muerte, de la resurrección, de la necesidad del hombre volverse a Dios, del arrepentimiento, del evangelio de la cruz, de la sangre del Cordero. Pero es necesario que no tengamos una actitud condenatoria, crítica. Dice San Mateo capítulo 7, versículo 1 y 5: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Amados hermanos, en este tiempo saquemos las vigas que hay en nuestros ojos para poder ver con lucidez. ¿Sabe? Hay también ruidos en la coinonía cuando estamos heridos por la falta de perdón.
Dios nos da discernimiento para conocer y discernir la vida de los demás. Pero no es para juzgar y criticar, no es para apuntar, no es para aplastar, es para edificar, para exhortar, para enseñarnos unos a otros con amor. Si usted ve falla en su hermano, es el momento de llamar a su hermano, abrazar a su hermano y darle la versión que usted tiene del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, con amor. Es tiempo, amados, de aprender a edificarnos entre los cristianos de diferentes congregaciones. ¿Sabe? La palabra del Señor dice en Colosenses 3, 13 y 16: soportándoos unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguna tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora viene lo más interesante: ¿dónde se preparan esas piedras vivas? En el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la cantera del Nuevo Testamento? ¿Sabe? He aprendido en este tiempo que la cantera del Nuevo Testamento es nuestro hogar, donde se preparan las piedras vivas desde pequeña, cuando ellos nacen y son nuestros hijos. ¿Por qué el hogar es una cantera? ¿Sabe? El hogar es una cantera en primer lugar porque los esposos tienen que tender a hacer una relación tan perfecta como la relación de Cristo y su iglesia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la relación de esposos es una relación prioritaria. Todo lo demás está debajo. ¿Sabe, mis amados? Necesitamos crecer en esa relación hasta fundirnos de tal manera, encajarnos en nuestro hogar, que somos una sola carne. Génesis 2, versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios hizo de la mujer una ayuda idónea. Nuestra esposa no está para competir. Nuestra esposa está para juntarse, para cumplir el propósito de tener una familia, de hijos para el Señor. Ese es el propósito de nuestra casa, de nuestro hogar. ¿Por qué hizo uno? Dice el Señor. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque ha dicho el Señor que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Sabe, mis amados? Eva fue una ayuda idónea para Adán. Y en el hogar nos esforzamos para vivir una vida en común. Los problemas, sus metas y sus luchas son los mismos. Entonces es tiempo de ver nuestro hogar como la cantera de preparación de nuestras vidas y la vida de nuestros hijos para ajustarse bien en el cuerpo que es la iglesia del Señor. El hogar es cantera para promover la honra y la gloria, la pureza en la relación. Honra y pureza. ¿Saben, mis amados? No hay cosa que promueva más esos dos elementos como honra y pureza como un matrimonio que sigue los lineamientos de la palabra de Dios. Por eso Hebreos 13:4 dice: honroso sea entre vosotros el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En toda sociedad la norma moral es determinada por la manera en que viven las familias. Donde se observan fielmente las leyes de Dios en el matrimonio,
no solamente hay honra y pureza en la vida y en el carácter de los padres, sino también le favorece la honra y la pureza a la vida de sus hijos. Sus hijos están viendo lo que usted hace. Ellos prestan más la atención en lo que usted hace, más de lo que usted dice. El tercer lugar, el hogar es cantera, porque los mejores amigos, los hijos, son sus padres. Los mejores amigos de sus hijos son ustedes, padres. Entonces, usted tiene el deber de cuidar, de proteger, de impartir una identidad y un destino que viene de parte de Dios. En todo lugar establecido según los principios bíblicos, el resultado es mostrar quién es Dios y qué somos nosotros, su familia. Mostrar que cada hijo que tenemos es valioso, es hermoso. Está hecho y diseñado para ser una pieza importante en el templo de Dios. Está diseñado para ser casa espiritual, sacerdocio santo. Los padres sabios aprovechan de ser verdaderos agentes de Dios y enseñan a sus hijos los principios de Dios desde temprana edad. Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. He aprendido, mis amados, que el hogar es cantera para proveer un refugio seguro a nuestros hijos de las tempestades de la vida. Una casa que provee protección, los hijos son felices, viven rebosantes de alegría, hay sonrisa en sus labios, hay expectativa de bienestar, pero los hijos que no tienen un hogar, que no cumple la función de cantera, los hijos están perdidos, desprotegidos en las calles, absorbiendo la influencia más del mundo que de la casa. Un hijo afortunado es aquel que disfruta de un hogar funcional. Y un hogar funcional es el que funciona conforme los parámetros de Dios, los principios de Dios para el matrimonio. ¿Qué lugar puede igualarse al hogar en tiempos de enfermedad? La casa, el hogar. Es ahí donde nos refugiamos, porque naturalmente es la cantera de Dios, cantera de protección, de cuidado. El hogar cristiano es cantera para capacitar a nuestros hijos a enfrentarse con la vida. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 y 21 dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. El hogar es una escuela, la escuela número 1, donde los hijos aprenden a ser criados para Dios y se preparan con el objetivo de hacerle frente a los problemas de la vida y cumplir su misión aquí en la tierra. Es aquí en el hogar donde los hijos aprenden a trabajar, a cantar, a orar, a estudiar, a practicar la abnegación, a ayudar a los menesterosos. Es el lugar donde ocurren los mayores cambios en su desarrollo físico y emocional. ¿Sabe? Mientras criamos a nuestros hijos,
No solamente debemos preocuparnos con esa generación, sino en que ellos también puedan enseñar a sus generaciones. ¿Saben, mis amados? El lugar es la cantera donde se forman esas piedras vivas de la Jerusalén celestial. Un ejemplo de cantera eficaz quiero darte para que sepa que esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. La casa de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, fueron un ejemplo de cantera eficaz. No fue casualidad que de los nacidos de mujer no haya un profeta mayor que Juan el Bautista. Dice la palabra en San Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista venía de un linaje consagrado. Sus padres Zacarías y Elizabeth eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Eran ejemplo en todo para su hijo Juan. Lucas 1, 5 y 6 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La casa de Juan el Bautista era una casa de oración, donde vivían con fidelidad a los mandamientos del Señor. Así, él fue consagrado desde el vientre de su madre. Lucas 1, 13, 15 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista fue formado en la cantera de su casa para cumplir los propósitos de Dios, para edificar el reino de Dios. Él fue el que limpió los caminos para que llegue el Mesías. ¿Sabe? Lucas 1, 16, 17 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mis amados, en esta cuarentena Dios está sacando de los templos a la iglesia para que meditemos en nuestros caminos y restauremos la función de cantera de nuestro hogar. Isaías 20, 26 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Toda esta crisis del coronavirus está sucediendo para que nosotros restauremos nuestras canteras. Las piedras vivas tienen que seguir siendo edificadas en nuestro hogar, para que no haya ruidos en el templo de Dios. ¿Sabe? En estos días malos aprendemos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amados, en las canteras de nuestros hogares restauramos nuestra relación con Dios. La gente está orando mucho. Inclusive sé que hoy se mueve el pueblo en oración en muchos lugares. Yo sé que hay movimientos de oración, los países, los gobernantes están solicitando, en muchos países vemos esas noticias. No es nada raro que podamos ver que se desencadena una ola
de oración y ayuno en muchos países diferentes. ¿Sabe? Tenemos que restaurar la comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo usted está orando? Usted dobla rodillas, cierra la puerta del lugar privado con el Señor, está orando en familia, está conectado en oración con otros hermanos de su iglesia. Amados, otra relación que tiene que ser restaurada para que no haya fricción en el templo de Dios, la iglesia, son la relación de parejas. Y es así que las parejas en este tiempo tienen esa tentación de discutir, de pelear, de distraerse porque no están acostumbrados a estar juntos. Y la palabra del Señor dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 22, 31. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amados, en este tiempo, antes de salir para la iglesia, el pueblo, la unión con la congregación, tenemos que restaurar la relación con nuestros hijos. En estos días, el espíritu de Elías está siendo derramado. Está haciendo que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. No, estamos analizando cuán ineficaz somos en nuestra relación con nuestros hijos. Cuán distantes están de nosotros. Cómo nuestros hijos añoran y tienen la necesidad de ligarse con sus amigos. Mis amados, la palabra del Señor dice en Efesios 6, versículos 1 y 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Sabe? En este tiempo está bien. Es la hora de restaurar la relación con nuestros hermanos, para que encajemos sin ruidos en la casa de Dios. Restaurando la coinonía, la comunión, el compañerismo, el acuerdo, la concordancia. Hechos 2, 46, 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un tiempo de restauración. Es un tiempo de restaurar la cantera de las piedras vivas, que es nuestro hogar, es nuestra familia. Mis amados, vamos a orar. Dice así esta oración. Cierre sus ojos y abra su corazón para el Señor. Dile: Padre amado, prometemos guardar tu palabra, escudriñar tus dichos para no pecar contra ti. Señor, reconocemos
que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No tenemos necesidad de persignarnos o entonces invocar tu presencia solo cuando entramos a la iglesia, sino debemos entender que tú estás dentro de nosotros. Papito querido, queremos reconocer que nosotros, tu pueblo, somos esas piedras vivas y no piedras de tropiezo, y que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecerte sacrificios santos, amados. ¿Saben, Padre amado? Queremos ser piedras vivas acabadas, trabajadas, perfeccionadas, que se encajan dentro de su cuerpo sin fricción. Padre amado, reconocemos que como piedras vivas hacemos parte de tu familia, que no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos parte de la familia, somos parte de tu casa, de la familia de Dios, de tu cuerpo. ¿Sabe, papá querido? Decidimos volvernos a usted y perseverar en su palabra, en su sana doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión con nuestros hermanos. ¿Sabe, Padre? Así queremos edificar el templo de tu iglesia como fue edificado el templo de Salomón, con piedras acabadas. Señor, la obra que has iniciado en nuestra vida, termínala. Que nos ajustemos a tu propósito para aquello que tú quieres usarnos. Renunciamos a las actitudes críticas, juzgamiento que separan a tu iglesia y dificultan la comunión. Renunciamos a expresiones desmedidas, palabras que no edifican, palabras mentirosas. Señor amado, renunciamos a toda amargura, a todo resentimiento, a toda falta de perdón. Y Señor, queremos restaurar la relación contigo. Señor, no vamos a dejar de orar, de clamar a ti misericordia. Queremos restaurar el altar personal y también familiar. Queremos orar en familia. Queremos el altar de la iglesia que sea restaurado. Y sabe, nuestra relación con mi cónyuge va a mejorar. Entiendo que debe ser la primera piedra que se encaja una a otra, porque nuestra relación, Padre amado, es de pacto y no de un contrato. Y estamos unidos, cementados por medio del Espíritu Santo. Y tenemos una misma misión, un mismo propósito. Somos una sola carne, Señor. Ayúdanos para que nuestro corazón, ese corazón duro muchas veces, se vuelva al corazón de nuestros hijos. Y el corazón de nuestros hijos, Padre, papito querido, que se vuelva a nosotros padres, y así haya comunión perfecta, que haya, Señor, una unión tan perfecta en ese templo especial, en esa casa especial, nuestro hogar. Señor, no queremos ser fariseos hipócritas, queremos vivir un verdadero evangelio en nuestros hogares, en nuestras familias, para manifestar tu gloria como piedras vivas que se encuadran en la Jerusalén celestial. Gracias, Padre. Opera, Espíritu de Dios, tú estás tocando el corazón de mis hermanos. Tú los estás llamando para que las canteras sean reestructuradas. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Con la autoridad que el Señor me da, bendigo a toda persona que está escuchando este mensaje. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su trabajo, bendigo su ciudad, bendigo su familia y profetizo bendición. Dios te está llamando, está diciéndote: te llamé para ser una piedra viva, parte de la construcción de la nueva Jerusalén. Ven,
Yo te espero, dice el Señor. Acéptame. Yo quiero entrar a tu vida. Yo quiero ser parte de tu familia. Ábrele su corazón ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.